voz, levante su voz en gozo, en agradecimiento al Señor. El Señor ha dado tantas cosas, hermanos, como para quedarnos callados. Necesitamos glorificar al Señor, hermanos. Necesitamos decirle cuánto le amamos, porque Él es todo para nosotros. Amén. Amén. Mire, vamos a leer, hermanos, Hechos 2. Vamos a leer del 1 al 10, precisamente del 1 al 10, que es el primer pasaje, este pasaje tan importante, hermanos. Bueno, toda la palabra es importante, pero mire, un milagro bien grande. Dios nos va a hablar de 2 milagros, de 3 milagros, así, tres. Yo dije 2. Es Hechos 3. Perdonen, hermanos. Perdonen, estoy tan contenta, estoy bendecida porque toda la palabra es hermosa, hermanos. El domingo pasado no, el otro, pues el Señor me dio Hechos 5. Ahora Hechos 3, hermanos. El milagro de un señor, de un hombre. Y ahorita lo vamos a leer, hermanos, Hechos 3 del 1 al 10. Y ahorita les digo cómo se llama el mensaje. Dice la palabra de Dios, hermanos, yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Había sucedido. Amén. Ahora sí vamos a sentarnos, hermanos. Mire qué hermoso es la palabra, hermanos. Un milagro grande que acabamos de leer aquí en la palabra. Entonces, ¿sabe cómo se llama el mensaje? Se llama gozo en medio del dolor. Fíjese, gozo en medio del dolor. Y eso es lo que el Señor nos ha estado enseñando, hermanos, el gozo de Dios. El gozo de Dios, que no se deje usted que el diablo se lo robe, hermanos. No dejemos que el diablo nos robe el gozo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor es todo para nosotros, hermanos. Nosotros sin Dios no somos nada. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Amén. Lo creemos, hermanos. Creemos en los milagros poderosos de nuestro Dios. Pero ahora Dios nos llama y nos enseña y nos dice que aún en medio del dolor, hermanos, ese gozo no deje que el diablo se lo robe. Aunque usted esté pasando por algo difícil, alguna adversidad, alguna cosa dura, alguna situación difícil, las circunstancias que a veces parece que no se acaban, las malas, pero mire, dice la palabra de Dios que el gozo es nuestra fortaleza, hermanos. Amén. Entonces, por eso, hermanos, Dios nos está dando esta palabra, porque como iglesia de Cristo que somos, si no tenemos el gozo de Dios, hermanos, van a pasar varias cosas difíciles,
y nosotros no vamos a poder salir adelante. Quizás venga la prueba, vengan cosas duras, difíciles, pero vamos a estar con nuestra mirada puesta en Él, hermanos. Amén. Y con el gozo de Dios dentro de nosotros. Miren, acabamos de leer, hermanos, el primer versículo que dice que iban Pedro y Juan, hermanos. Ellos andaban contentos y gozosos. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos 2 ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y ellos andaban llenos de gozo porque habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan andaban muy contentos, muy bendecidos, iban a empezar a hablar la palabra. Ay, se habían convertido como 3,000 personas, hermanos, con el mensaje de Pedro, porque Pedro, hemos dicho en otras ocasiones que Pedro fue transformado en otro hombre. Pedro fue transformado. Entonces, eh, esta vez que Pedro y Juan van caminando juntos al templo, iban de dos, hermanos. Es muy importante que cuando hablemos de la palabra vayamos dos. Es muy importante, hermanos, porque uno está hablando la palabra y el otro está orando. Amén. Entonces, dice que iban los dos juntos, pero dice a dónde iban, hermano. ¿A dónde iban Pedro y Juan juntos? Al templo, hermanos. Y iban en la tarde al templo, a la hora novena. ¿Sabe? ¿Quién de ustedes sabe a qué hora era la hora novena? Las 3 de la tarde. A esa hora iban al templo a orar, hermanos, a las 3 de la tarde. Entonces, hermanos, dice la palabra que ellos dos juntos iban caminando contentos, compartiendo lo que habían aprendido, lo que habían recibido en Hechos 2. Iban muy gozosos. El gozo del Señor ya no se lo iban a robar a Pedro, como cuando pasó cuando negó a Jesús. Ahí Pedro cayó en el engaño del enemigo y negó a Jesús. Cuando apenas a Jesús lo iban a apresar y a crucificar, lo negó, hermanos. Pero ya Pedro no se queda ahí. Pedro se levanta, hermanos. Dios lo levanta. Dios lo levanta y le da una oportunidad de que Pedro se arrepienta. Y Pedro se arrepintió. Y cuando él se arrepintió, ahí esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para poder levantarnos, decirle al Señor, Señor, perdóname, la regué aquí, fallé aquí, cometí esta falta, cometí este pecado, pero aquí estoy, Señor, me arrepiento. Y Pedro se arrepintió, hermanos. Ahorita Ricky nos hablaba de eso. Fíjese lo que aprendieron en el congreso que fueron: arrepentimiento y creer en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es ese mensaje, hermano? Si ese, vamos a decir, ay, es que ese mensaje es para los nuevos. Ya tengo 20 o 30 años en el Evangelio, pero ¿sabe qué? Que el Evangelio es el Evangelio para todos, para los que tienen una semana, un mes, o los que tienen 20 o 30 años o 40 años. Es el mismo. Amén. Entonces, siempre, hermanos, ese es el mensaje: arrepentimiento. Y Ricky fíjese cómo lo fue a recibir allá a Dallas, Texas, porque ese es el mensaje en todo el mundo, hermanos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia de Jesucristo, tenemos que aprender esto, que todos, chicos y grandes, necesitamos un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. No nada más ahí que nos sintamos mal, se comete una falta y se dice, no, pues la regué, bueno, pues ya no va a pasar, pero vuelve a pasar. Y luego vuelve a pasar. Y luego vuelve a pasar. ¿Por qué pasa a veces eso? Porque no hay un arrepentimiento verdadero.
Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, la persona ya no vuelve a cometer las mismas faltas, los mismos errores. Se levanta como Pedro se levantó. Amén. Y Pedro en Hechos 2 fue otro, hermano. Se llenaron del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de verdad. Entonces, hermanos, aquí van Pedro y Juan platicando, muy contentos, y van a la oración, al templo. Ese templo, hermanos, que estaba allí, todavía oraban en el templo, porque más adelante en el libro de los Hechos vamos a ver que ellos ya después se reúnen en casas y allí oraban y cantaban, alababan al Señor, predicaban la palabra y todo. Pero aquí todavía iban al templo. Entonces, hermanos, cuando Pedro va y Pedro y Juan en el templo, hermanos, había 3 veces al día oración. Ahí en este templo La Hermosa. Había 3 veces, había en la mañana, había en la tarde y había ya en la noche. Entonces, estos horarios era para la gente, tanto judíos como gentiles, y podían ir a orar cualquiera de ese horario. Pedro y Juan fueron en la tarde, a las 3 de la tarde, pero ellos no se imaginaban que iban a encontrar ahí un cojo, hermanos, que ya tenía muchos años pidiendo limosna ahí. Entonces, que el cojo ni siquiera se imaginaba lo que Dios le tenía preparado. Fíjense, así Dios nos tiene muchas cosas preparadas, hermano. Amén. Por eso necesitamos, hermanos, estar atentos a lo que Dios nos va a dar, a lo que Dios nos tiene preparado, atentos a lo que el Señor nos va a dar. Dice aquí en el versículo 2, y era traído un hombre cojo, lo llevaban al hombre cojo. Dice, ¿cojo de qué, hermanos? De nacimiento. Fíjese, cojo de nacimiento, no podía caminar este señor. No podía caminar. Entonces, a quien cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que lo ponía para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pues unas cuantas monedas, yo creo, le daban a este señor, a este hombre. Esas monedas, pues era un hombre pobre, un hombre que pedía limosna. Pero qué grande sorpresa Dios le dio, hermanos. Un regalo tan grande que él ni siquiera se imaginaba lo que Dios le tenía preparado. Entonces, mis amados hermanos, cuando ellos van contentos platicando, de repente el cojo se levanta, no se levanta, pues nomás les pide ahí postrado en el suelo. Les pide, hermanos. Entonces, ellos, aunque quizás hacía calor, eran las 3 de la tarde, quizás estaban cansados, quizás ya estaban aburridos, quizás estaban ya con ganas ya de irse a descansar, pero mire lo que pasó en el 3. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, hermanos, que le diesen limosna. Yo me imagino, vamos a usar nuestra imaginación, viendo ahí al cojo postrado a la puerta del templo. Pedro y Juan iban a entrar y entonces ellos iban a la oración, hermanos. Es tan importante la oración, hermanos. Amén. Y la oración en el templo. Es muy importante la oración en todos lugares, pero la oración en el templo es muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay oración, hermanos, se acaba todo. Se acaba todo. Pero mientras tengamos oración, la iglesia sigue adelante. Con pruebas, con luchas, pero la iglesia sigue adelante, hermano. Amén. Por eso es muy importante venir a la oración, los que se puedan. Yo sé que hay hermanitas que ya en la noche no pueden, pero hermanos, es tan importante la oración. Entonces, hermanos, el cojo, el Señor, este hombre
que todos los días lo llevaban ahí a la puerta del templo. Una sorpresa grande se llevó. Muchas personas pasaban por ahí, hermanos. Unas entraban al templo, otras nada más pasaban por ese lugar. Pero este cojo recibió una gran sorpresa. Este cojo, hermanos, que ni siquiera se imaginaba lo que iba a ver con sus propios ojos, él lo vio. Y así Dios quiere enseñarnos a nosotros, mis amados hermanos. Amada iglesia, Dios tiene milagros para ti. Amén. Dios tiene milagros para mí, porque Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Amén. Así que Dios todavía hace milagros. Aunque algunos digan que ya no hay milagros, Dios todavía hace milagros. Amén. Pero ¿sabe qué? Necesitamos hablarlo. Necesitamos publicar y decir las cosas que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. Necesitamos que otros oigan las cosas y las maravillas que Dios ha estado dándonos, tanto de sanidad, financieras, a veces en nuestra casa, familiares, y hay muchos milagros de muchos tipos, hermanos, pero todavía hace milagros. Amén. Todavía hace milagros nuestro Dios. Entonces, hermanos, la gente que pasaba ahí era gente, unos le daban, otros no le daban, pero él estaba ahí. ¿Y qué pasó? Dice que después, hermano, cuando vio a Pedro, dice en el 3, nos vamos a ir de dos en dos. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Míranos, míranos. Fíjese, fue lo primero que le dijo Pedro y Juan. Míranos. Entonces, ¿él obedeció o no obedeció? Obedeció, hermanos, cuando él no se quedó ahí viendo hacia el suelo. Él volteó porque estaba postrado en el suelo. ¿Se imaginan? Él tuvo que voltear hacia arriba cuando le dijeron, míranos, míranos. Tenemos que voltear a ver las maravillas que Dios nos da, hermanos. Amén. No quedarnos indiferentes ante lo que Dios nos va a dar y nos ha dado, hermanos. Amén. Ante lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, entonces él les dijo, míranos en el 4. Y él obedeciendo, hermanos, así fue como él pudo ser sanado. Empezó con la obediencia. Empezó con el primer punto, la obediencia, que es muy importante, hermanos. Él obedeció a lo que le dijo Pedro y Juan. Y entonces dice la palabra que él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Él pensaba que le fueran a dar unas cuantas moneditas. Él pensaba cuando le oyó que le dijeron, míranos, quizás él extendió su mano, hermanos, para que le pusieran esas monedas. Y él volteó a verlos. Entonces, hermanos, él les dice, ellos le dicen, míranos. Y él entonces les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. En el 6, 7. Mas Pedro dijo, fíjense lo que dijo, no tengo plata ni oro, porque ellos no traían dinero, nada. Pero mire el Espíritu Santo hablando, hermanos. El Espíritu Santo hablando por medio de Pedro. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. En el nombre. Ese es el poder, hermano. Pedro, ¿qué tenía? El nombre de Jesucristo. Fíjese, hermano, qué hermoso. Ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Amén.
Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, levántate y anda. Vamos a decir, ay, qué ocurrente Pedro, pues si ve que no puede caminar. ¿Por qué le dice anda? ¿Por qué le dice levántate y anda? Porque él empezó a obedecer, hermano. Cuando Pedro le dijo, míranos, él volteó y los vio. Y entonces cuando él los ve, Pedro le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, hermanos. El nombre de Jesucristo de Nazaret no es cualquier nombre, hermano. Amén. No es cualquier nombre. Es un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Es un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Entonces aquí vemos el poder tan grande de Dios, hermanos. El poder tan grande de nuestro Dios. A veces le pedimos nosotros al Señor alguna cosa cuando estamos en algún problema, pero yo le quiero decir que cuando a veces usted le pide algo y Él le contesta, a veces le da más de lo que usted espera. ¿Verdad que sí? Amén. A veces nos da más, hermano. Aquí este hombre solamente pedía unas monedas, pero Dios le dio más, hermano. Dios le dio más. Y así es nuestro Dios, hermano. Dios nos da más. Y a veces pensamos, no, pues ¿cómo le voy a dar? Después yo me quedo sin nada. Pero si tú das, Dios te va a dar más a ti. Amén. Y así le pasó a este hombre cojo. Fíjese nada más, ¿cómo se sentiría este cojo cuando oyó la voz de Pedro que le dijo, mira, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy? Amén. Él lo dijo, no, 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 mira, no tengo dinero. Mejor a la otra o después, pero no tengo dinero. Pero la revelación del Espíritu Santo, hermano, es tan importante que en ese momento vino el Espíritu Santo y le dijo, pues no hay dinero, no hay plata, no hay oro, pero hay algo grande. Hay un poder grande que se llama el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿No le da gozo eso, hermano? Ven. Claro que nos da gozo, hermano. Claro que nos da gozo. Y cuando el hombre cojo obedeció, ya fíjese, el primer punto, míranos. Él volteó y los vio. El segundo punto, levántate. Y el tercer punto, anda. Aleluya. Eso decirle a un cojo, hermano, levántate y anda. Va a decir usted, pues eso es de locos, pues si está cojo, ¿cómo se va a levantar y cómo va a andar? Pues eso es, hermano. Muchas veces las cosas de Dios nos parecen locura. Y de, ay, no, pues qué ocurrencia. ¿Cómo Pedro le va a decir al cojo que se levante y que ande si es cojo? Pero ahí está la fe, hermano. Amén. Ahí está la fe. Cuando la persona obedece a Dios, claro, primero a Dios y luego a lo que estos hombres que eran llenos del Espíritu Santo le dijeron. Entonces eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, mis amados, amada iglesia. Dios nos quiere enseñar que a veces Dios nos da más de lo que le pedimos. Pero ¿sabe qué? A veces nos quedamos callados y no decimos nada. No glorificamos al Señor. Pero ahorita usted va a ver lo que hizo este cojo. Fíjese lo que hizo este cojo. Y dice que
Cuando él oyó eso, dice el 7, tomándole por la mano derecha, lo agarró. Tomándole por la mano derecha, le levantó. ¿Y qué pasó? Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. No nada más los pies, los tobillos también. Gloria a Dios, hermano Toño. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que ustedes sirven y el Dios que yo sirvo. Un Dios que es el Dios infinito, el Dios eterno, el Dios único, el Dios que nos ama, el Dios que nos levanta, el Dios que nos redime. Amén. Ese es el Dios grande y poderoso, hermano. Entonces, eso fue lo que pasó. Dice que en el 8, y saltando, hermanos, cuando él ya se vio que sus pies se afirmaron y sus tobillos, ¿sabe qué hizo, hermano? Saltó de gozo. Esa es la clave de este mensaje, que él saltó de gozo. Aleluya. Él saltó de gozo y se puso tan contento, tan feliz, que él empezó a saltar, a glorificar a Dios, hermano. Porque tenía quizás como 40 años que no caminaba de nacimiento. Pero cuando él recibió ese milagro, por eso este domingo, hermano, este día es el domingo de milagros. Amén. Si tú estás enfermo, vas a irte, no te vas a ir igual que viniste, porque Dios va a obrar en tu cuerpo, así como creyó este hombre cojo, así como creyó, sucedió el milagro. Amén. Así como lo creyó. Entonces, cuando él vio que sus pies se afirmaron, dice que se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo. No se quedó ahí en la puerta, hermanos. No se quedó ahí. Entró al templo por primera vez, porque no había entrado. Por primera vez entró en el templo. Pero mire, 3 cosas hizo este hombre ahí cuando entró al templo. 3 cosas. Ahí están. Entonces dice que él entró al templo, el primero, andando. 2, saltando. 3, alabando a Dios, hermano. Alabando a Dios. Él no se quedó callado, hermanos. Amén. Él empezó a cantar, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a abrir sus labios, quizás con todas sus fuerzas. Él no le importó que lo vieran. Él entró al templo andando y saltando de gozo, porque él pudo gozarse en medio del dolor. Cuando él tenía el dolor o quizás no, sus piernas no le respondían, pero él pudo alabar a Dios, hermano. Amén. Ahora, eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, hermanos. Va a decir, podemos decir, es que no es fácil estar gozosos cuando pasamos por un dolor, una prueba, algo triste, pero Dios nos ayuda, hermanos. Amén. Dios nos ayuda a poder pasar lo que estemos pasando. Amén. Esa prueba, Dios nos ayuda y nos pone el gozo en nuestro corazón. Porque ya ese gozo no es un gozo pasajero, no es un gozo que diga usted, pues necesito tomarme pastillas o tomar a otra cosa, o como a muchas personas que tienen problemas que no conocen a Dios. Para estar felices tienen que tomar vino, tienen que tomar otras cosas, pero en Cristo, hermano, no necesitamos nada de eso. Ni pastillas, ni vino, ni nada, porque tenemos lo mejor de lo mejor, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre de Jesucristo, hermano. Así como Pedro lo afirmó,
Así como Pedro lo dijo, ese es el nombre, hermano. Entonces dice que todo el pueblo vio y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Mire, hermano, cuando alabamos a Dios, contagiamos a otras personas. Amén. Cuando estamos gozosos y llenos del Espíritu Santo, se transmite. Y si yo vengo triste alguna vez aquí a la iglesia, por alguna razón, pero si ya los veo contentos y gozosos, me lo van a transmitir y me voy a poner yo contenta también. ¿No le ha pasado eso, hermano? Amén. Pero yo le quiero decir que tanto se transmite el gozo, la alegría, la felicidad en Cristo, como se transmite lo otro, hermano. La tristeza, el resentimiento, el rencor, el dolor, la angustia. Eso también se transmite. Por eso nosotros tenemos que venir al templo gozosos como el cojo entró andando y saltando. Pero esos saltos eran en agradecimiento a Dios, hermano. Y podemos decir, ay, pues, ¿por qué saltaba? De gozo y de agradecimiento a Dios. Amén. Porque él tenía un corazón agradecido, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en estos días. Gózate, hijo mío. Gózate en medio de lo que estés pasando. Llámese como se llame. Gózate. Alégrate. Amén. Alégrate. Nos gozaremos y nos alegraremos, hermano. Así dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo esto, hermano, no nos sorprendamos, hermanos, cuando Dios nos da más de lo que le pedimos. Entonces, nosotros tenemos que demostrar ese gozo, hermano. No, no una cosa de juego, no, sino el gozo que viene de Dios. Amén. El gozo que viene de Dios. Entonces, hermano, él estuvo atento a lo que Pedro le dijo. Estuvo atento. Y nosotros necesitamos estar atentos cuando viene una palabra de Dios a nuestra vida. Amén. Cuando Dios nos quiere decir algo. Cuando Dios nos quiere decir algo. Entonces, cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo, ¿usted cree que lo dijo así todo ahí, todo triste? Ahí, todo ahí, enclenque, todo débil. ¿O lo dijo así con autoridad? Con autoridad, hermano. Con autoridad lo dijo. Porque Pedro sabía en quién estaba creyendo. Y Pedro lo dijo con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, hermano. Porque así quiere Dios que así le alabemos. Ahí todos tristes, pues no. El diablo se está riendo de nosotros cuando estamos ahí todos decaídos. Que el Señor lo reprenda. Pero así es, hermano. Así es. Cuando el diablo quiere tener a la persona, ya sea hijo de Dios o hija, ahí triste por las cosas que pasan en la familia, pues de muchas formas, de muchas maneras. ¿Sabe qué hace el diablo? Se está carcajeando ahí en un lado. Está esperando que reniegue ese hijo de Dios. Pero nunca vamos a renegar, hermano. Pasemos lo que pasemos. Amén. Porque Dios está con nosotros. Porque el nombre de Jesucristo está con nosotros, hermano. No es cualquier nombre. Entonces Pedro cuando lo habló con fuerza, lo habló con autoridad. Amén. Lo habló con firmeza, con esa autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Los discípulos tenían que hablar, tenían que decir fuerte lo que Dios les estaba diciendo, porque era el Espíritu Santo, hermano.
Era el Espíritu Santo que estaba sanando a este hombre cojo, que estaba cojo, había sido cojo. Era el Espíritu Santo, no era Pedro. Pedro solamente fue un instrumento. Pedro solamente fue usado, pero era el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia, hermanos, también aprendamos, también lo practiquemos, también digamos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para cualquier necesidad. En el nombre de Jesucristo, si usted tiene al Señor como su Salvador, si usted está en el camino de Dios, usted tiene que creer que en el nombre de Jesucristo hay poder y sin igual poder, hermano. ¿Y qué cosas van a suceder, hermano? Cosas van a suceder. Este hombre que hizo empezó a alabar a Dios. Alabó a Dios, hermanos, y todos se sorprendieron. Porque quizás era un hombre cojo que estuvo ahí por muchos años triste, callado, no hablaba, solamente pedía, solamente extendía su mano y pedía unas monedas. Pero qué sorpresa tan grande que Dios abrió su boca y él empezó a alabar a Dios. Y eso cuando pasó en una tarde de oración, hermano, en el templo. En una tarde de oración. Entonces la oración es la llave, hermano. La oración es la llave para que tengamos un corazón agradecido a Dios. Porque este hombre pudo agradecer a Dios y por eso le alabó, porque tenía su corazón agradecido. Entonces nosotros, mis amados, no olvidemos alabar al Señor. Amén. No te olvides de alabar a Dios. No te olvides de glorificarlo. No te olvides. Abre tus labios. Cuando abrimos nuestros labios para glorificar a Dios, para alabarle a Dios. Amén. El Señor pone las palabras, hermano. El Espíritu Santo pone las palabras. De esa manera la gente va a reconocer, hermanos, el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo va a poner en la gente. La gente se sorprendió, la gente se maravillaba de lo que sucedió en esta tarde, en ese día, porque era una tarde. Y dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron, hermano, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjese, se llenaron de asombro, hasta se asustaron de lo que pasó con ese hombre. Pero así es nuestro Dios, hermano. El Señor nos va a sorprender. Quizás va a decir usted, ay, es que esas son cosas de locos, pero estamos locos para Cristo, hermano. Amén. Así que cuando se burlen de usted, dígale, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, porque es cuando empieza el poder de Dios grande, el poder de nuestro Dios maravilloso. Así es, hermano, porque la gente reconocía, dice la palabra de Dios. La gente empezó a reconocer lo que había pasado en este hombre, que estaban acostumbrados a verlo ahí, sin poderse mover, sin poderse caminar. Por eso se llenaron de espanto. Por eso, hermano. Entonces Dios nos dice en Hechos 3, 19 al 21. Fíjense ahí mismo en Hechos 3, pero en el 19. Mire lo que nos dice el Señor. Hechos 3, 19. Pedro, cuando vieron ese milagro, pues claro que vinieron y le reclamaron a los discípulos, porque al diablo no le va a gustar que tú seas sano. Si tú estás enfermo y si Dios te sana, el diablo se va a enojar mucho. Pero más vale que se enoje a que estés enfermo. Amén.
Por eso, hermanos, tenemos que glorificar a Dios, hermano. Tenemos que alabar a Dios. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que decir gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias porque en tu nombre hay poder y sin igual poder. En el nombre de Jesucristo hay poder, hermano. Amén. Entonces, Hechos 3:19 al 21, mire cómo dice. Así que arrepentíos, lo que dijo Ricky, hermano. La palabra que Dios les dio. Quizás el versículo ese no lo sé, pero es el mismo, el tema. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A quién no le gusta el refrigerio, hermanos? A todos nos gusta un rato de refrigerio. Anoche nos gozábamos todos juntos allí en la cena, pero ¿sabe qué? Nos gozamos también aquí con la palabra. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje de anoche? Con el del pastor. Ven, hasta en ratito yo sí me reí un ratito, porque el hermano es muy expresivo, pero gloria a Dios, porque Dios así lo usa, hermanos. Dios así lo usa, pero quizá nos hace reír un poquito, pero de una, no una risa burlona, no una risa mala, sino una risa que nos llega y que dice, sí es cierto lo que el hermano, porque está enseñando, es dentro de la enseñanza, hermano. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermano. Son cosas que el Espíritu Santo está haciendo, hermano. Amén. Entonces, mire lo que dice, que si nosotros nos arrepentimos, pero no queda ahí, y nos convertimos, esa es la otra. A veces nada más se dice, pues arrepiéntete, pero no queda ahí. Después sigue a convertirse, a convertirse en una nueva criatura. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, por eso aquí Pedro, cuando vieron ese milagro, pues vinieron a reclamarle, pero él se levantó con autoridad. Así como él habló con autoridad, aquí también habló con autoridad. Y les empezó a decir, así que convertíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Necesitamos que el Señor borre nuestros pecados, hermano. Que el Señor nos libere, que el Señor nos restaure, que me hicieron, que no me dijeron, que esto, que el otro. El Señor es el que nos va a defender. ¿Para qué nos vamos a preocupar cuando tenemos a alguien grande que es el que nos defiende, hermano? Amén. Entonces dice, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, quiere decir, tiempos de gozo, tiempo de que nos alegremos. Dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, ay, sí estoy, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Dios quiere, mis amados, que todas las cosas sean restauradas, que el pecado ya se acabe y que todo venga a ser restaurado. Y eso es el llamado a la iglesia de Jesucristo. Que no nos detengamos, que sigamos adelante, que ya no practiquemos el pecado, sino que verdaderamente caminemos en esa senda que Dios nos ha puesto, en ese camino que el Señor nos ha llevado, hermano, y que practiquemos y oremos
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque esto va unido a la fe. Para poder usar el nombre de Jesucristo completo, tenemos que tener la seguridad de lo que estamos diciendo, hermanos. La fe, esa palabra tan chiquita, pero tan grande a la vez. Entonces, este fue el primer milagro del libro de los Hechos que fue realizado por los discípulos. Entonces, esto nos da la clave, hermanos, para que nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes en Jesucristo, tengamos la autoridad que ya Dios nos ha dado. Muchos la quieren, muchos la toman, pero muchos no la toman. Pero que usted y yo seamos de los que tomamos esa autoridad, hermano, para orar en el nombre poderoso de Jesús. Para que cuando oremos por sanidad, digamos con autoridad la palabra de sanidad. Así como Pedro la dijo al cojo. Amén. Pedro usó el nombre completo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hagamos así, hermanos, cuando oremos. Cuando usted ore por alguien, ore en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que las enfermedades se vayan, para que los demonios se vayan. Y confesemos el poder tan grande que hay en Dios. Mire, cuando hablamos en el nombre de Jesucristo, los demonios huyen, hermano. No los vemos, pero ahí andan, hermano. Pocas personas pueden verlos, no todos, solamente Dios sabe por qué unos sí y otros no. Porque yo creo que si Dios nos permitiera verlos, pues no aguantaríamos, hermano, no aguantaríamos. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo, hermanos. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña ahorita, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Vamos a leer Hechos 4:33 ahí mismo. Hechos 4:33. Gloria a Dios. Glorifique a Dios, hermano. Amén. Glorifiquemos al Señor. Hechos 4:33 dice la palabra. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Fíjese que la gracia abunda, hermano. La gracia abunda. Cuando hay milagros, la gracia abunda. Amén. Claro que Dios no quiere que estemos enfermos, hermano, porque Dios ha venido a tomar toda enfermedad y Dios quiere lo mejor para nosotros. Va a llegar el momento en que toda la humanidad ya no se va a enfermar, pero eso es ya después, para cuando Cristo, ya después del regreso de Cristo. Ahorita todavía el enemigo es el autor de muchas cosas, hermano, pero nosotros tenemos el mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra en Primera de Juan. Mayor es Cristo que el que está en el mundo. Se está refiriendo al enemigo que no nos quiere, que nos odia, hermano. Pero usted y yo estamos agarrados del mero, del bueno, del poder grande, que es el nombre de Jesucristo. Amén. La gracia del Señor está con nosotros, hermano, pero necesitamos decir las cosas. No tengamos miedo, hermano. No tengas miedo, pueblo de Dios. No tengas miedo a hablar la palabra. No tengas miedo que digas, ay, es que después el enemigo me va a enfermar o el enemigo me va a atacar. No, no va a pasar eso porque Dios está contigo. Amén. Dios está con nosotros, hermano. El poderoso de Israel
está con nosotros. Él es el que nos levanta, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos redime y Él es el que nos dice, no temas, hija, no temas, hijo, yo estoy con ustedes porque ustedes me han tomado como su Dios fuerte y poderoso. Y porque ustedes ya no están adorando otros ídolos, otras imágenes, porque solamente le estamos adorando a Él, hermano. Solamente le estamos adorando a Él. Por eso nuestra fe está puesta en Él, hermanos. Nuestra fe está puesta en Él. Y nada, nada ni nadie nos va a separar de Él, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Mire lo que dice, voy a terminar con esto. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y estas fueron palabras de Jesús, hermano. Mire lo que dijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahí Jesús lo está diciendo. En mi nombre, él mismo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas. Gracias, Cristo. Gracias porque no estamos solos, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Muchas cosas vendrán, muchas aflicciones, dice tu palabra, pero de todas ellas nos librarás tú, Señor. Aleluya. Yo le voy a pedir aquí, el Espíritu Santo así me lo está poniendo, que pase la hermana Aurelia para orar por ella, por sanidad. Amén. A alguien más que esté enfermo, pásele. Creyendo lo van a recibir, porque nos vamos a parar en esta palabra, hermanos. Y todo lo que pidieres en mi nombre, creer que lo recibiréis. Amén. Entonces vamos a orar también por nuestras hermanas que están hospitalizadas, pero vamos a orar por nuestras hermanas que están aquí. La hermana Araceli, ¿usted pasó un papelito?